Desde hoy los invito a seguir conociendo a sus ídolos deportivos, como lo hemos venido desarrollando aquí en David Writer. Pero también vamos a explorar los hechos históricos del pasado y presente del acontecer mundial. Sería importante que alguna autoridad o algún vocero militar aclarase, porque hay informaciones extraoficiales que apuntan hacia alzamientos. Comenzamos con uno de los hechos más trascendentales de los últimos 20 años en Venezuela. Vamos a conocer la versión a fondo del protagonista de uno de los días más trascendentales que ha vivido Venezuela en las últimas 2 décadas. Hablamos, por supuesto, del 11 de abril del 2002. Yo, Pedro Carmona Estanga, juro ante Dios Todopoderoso. Hoy con nosotros en David Writer, Pedro Carmona Estanga. David Writer llega a ustedes gracias a The Futures. Si necesitas un equipo de diseñadores gráficos disponible las 24 horas, ingresa en www.thefutures.io y contrata nuestro servicio para que puedas solicitar la elaboración de cualquier pieza gráfica para que la recibas en 24 horas o menos. Para ver el presente, vamos a echar un poquito hacia atrás y ver la historia de lo que sucedió en los días que fueron álgidos en Venezuela, del 11 al 14 de abril. ¿Cómo fue su llegada a Fede Cámaras? Pues había tenido una trayectoria gremial también importante. No solo estuve pues, en la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica, en Corindustria, que es la Confederación de Industriales de Venezuela, como director, vicepresidente y luego presidente de Fede Cámaras, pues en los procesos que normalmente realiza pues, esa institución de cúpula empresarial, que es pues mirar pues, los aspirantes. En ese caso fuimos 2 aspirantes a la presidencia y bueno, yo tuve en ese momento en la Asamblea de Maturín, recibí pues el 81% de la votación de las cámaras de base empresariales, ¿no? Y mis primeros intentos fueron de tender puentes de diálogo con el gobierno. Siempre destaco que de manera genuina yo le planteé a Chávez la conveniencia de que abriéramos espacios de debate sobre temas de interés público. Se abrió una mesa de diálogo que empezó en septiembre del 2001, pero desgraciadamente esa mesa de diálogo no fue sino una fachada para hacer ver que había disposición de diálogo, pero no, en el fondo no se estaban analizando temas de fondo. Y fueron entonces aquellos 49 primeros decretos leyes los que significaron la ruptura de un intento que yo, de manera, como les digo, pues muy sincera le planteé a Chávez, de la conveniencia de que tuviéramos espacios de debate serios y de diálogo, sin, digamos, menoscabo de las atribuciones de gobierno que tenía pues, el propio Chávez y su gabinete. Y luego vinieron pues, las protestas que ya sabemos, pero un factor decisivo pues, de toda esa crisis fue no solo también el descontento laboral por el desconocimiento de contratos colectivos, sino especialmente la politización de Petróleos de Venezuela. De esos 49 decretos leyes, ¿qué era lo más álgido que a ustedes les preocupaban en el sector gremial y empresarial? Todo, porque iba desde la agricultura hasta las telecomunicaciones, pero uno de ellos fue la ley de tierras. La ley de tierras que se suponía que iba a ser el instrumento a través del cual el gobierno iba a repartir tierras a los pobres, terminó también en una incautación de unidades productivas agropecuarias importantes que hoy están allí abandonadas. 5 o 6 millones de hectáreas, de las cuales solo produce, si acaso, el 10% y en condiciones muy precarias. Entonces el desabastecimiento también de alimentos y la imposibilidad de contar con recursos para importar, pues llevan a esta situación, salvo los bodegones para quienes tienen dólares, que pueden adquirir hasta de los bienes más suntuarios o de lujo. En la entrevista que usted le concedió a Luis Olavarrieta, usted dice, Hugo Chávez no era un estadista que quería dialogar, sino que era una persona que quería ser un revolucionario. Yo después de ese intento y de inclusive advertirle con sinceridad, con honestidad a Chávez, que se iba a producir un choque de trenes, porque así se lo dije, casi que le imploré que lo evitara, ¿no? Pues ahí llegué a la convicción
de que Chávez no quería pasar a la historia como un estadista que concierta, que dialoga, que discute, sino como un revolucionario. Su esquema mental era la de un revolucionario disruptivo, ¿no?, que impone, pero que no es capaz de sentarse a un verdadero diálogo. Y eso se ha proyectado a lo largo de todos los 22 años del régimen. No ha habido nunca una voluntad sincera que ojalá empezara a darse, producto precisamente de una situación de bancarrota nacional y de las presiones internacionales que también el país está recibiendo por haberse deslegitimado en el origen y en su desempeño, porque está muy lejos de ser un gobierno democrático, por el contrario, cada vez tiende a ser más totalitario o tiránico. Habla de la poca disposición de Chávez a dialogar. En esos años ustedes intentaban dialogar y se sentaban en mesas para entablar puentes, pero Chávez nombraba una directiva de PDVSA que no correspondía y hacía cosas que iban en otra dirección. ¿Cómo se sentían ustedes? Frustrados, porque sabía uno que el camino primero autocrático que estaba tomando el gobierno y en segundo lugar, la pérdida de espacios que la propia Constitución del 99 establecía. Por ejemplo, para esos 49 decretos leyes del 2001 tenían que haber también espacios de debate, como también ha debido existir para la aprobación de la Constitución del 99 y no se cumplieron, ¿no? Entonces era el cierre de espacios, ¿no?, que luego se fue dando también. Cuando el referéndum revocatorio del 2004, ¿qué ocurrió? Pues en definitiva los que ejercieron un derecho constitucional de firmar para convocar el referéndum fueron considerados ciudadanos de tercera o de cuarta, la famosa lista Tascón y todo lo demás. Y posteriormente nunca fue posible organizar un referéndum revocatorio, ni siquiera con Maduro, porque cerró ese espacio, ¿no? Entonces la Constitución del 99, que establece ciertas garantías, ¿no?, de cumplimiento del Estado de Derecho, se ha convertido en verdaderamente, y perdónenme la palabra, en papel higiénico, ¿no?, porque se han violado sistemáticamente principios básicos de la Constitución que ellos mismos se dieron. Hay un estudio que en su momento hizo el jurista Asdrúbal Aguiar Aranguren, donde se recogen y se documentan en aquel momento más de 25 violaciones abiertas a la Constitución, pero eso ha sido la constante, incluyendo la imposibilidad de tener órganos del poder público verdaderamente independientes, equilibrio de poderes o inclusive la participación de los grupos políticos, que muchos de los cuales han sido inhabilitados, entre ellos partidos políticos que han sido totalmente secuestrados. Después del paro de diciembre del 2001, volvió a intentar dialogar con Chávez y se dio. No, ya en ese momento, en diciembre del 2001, que fue el primer gran paro nacional que me tocó pues liderar, acompañado también por el sector sindical, ya no hubo más diálogo, ¿no? Ya más bien se inició, producto de los hechos y no del deseo, ¿no?, una etapa pues de mayor confrontación o de mayor dificultad de poder establecer canales de diálogo. Llega el 11 de abril, se convoca una protesta primero para el 9 de abril, se hace un paro, después se declara indefinido, llega finalmente el 11 de abril. ¿A usted los agarró por sorpresa la magnitud de la manifestación de ese día? ¿Y la idea de acudir a Miraflores fue espontánea o fue espontánea, ¿no? Sí, eso me causó sorpresa porque la idea era llegar hasta la redoma de Chuao, a la sede de Petróleos de Venezuela, y allí tener la manifestación. Pero la verdad es que la magnitud de esa concentración y de esa marcha fue impresionante, y la voluntad de continuar a Miraflores me causó total sorpresa. Y lo debo decir con absoluta sinceridad, porque si la única persona que en ese momento, desde la tarima de Chuao, dijo a Miraflores no, fui yo, porque sabía que podía generar
pues actos de violencia de parte pues del chavismo, ¿no? Como efectivamente ocurrió. Y todavía desde la Plaza Oleares, con un megáfono en la mano, yo decía, no continúen hacia Miraflores, vamos hasta el Congreso, una vez que era imposible detener pues aquella marcha multitudinaria y yo diría pues absolutamente espontánea y sincera, ¿no? Pero que haya habido una cuestión, un propósito preestablecido, no, definitivamente. ¿Tuvo comunicación con los militares mientras la gente iba hacia Miraflores? No, no tuve ninguno, ¿no? Muy posteriormente, ya en la noche pues, del 11 de abril, que se produjo ese contacto, ¿no? ¿Y llegó a conversar con Hugo Chávez? No. No. En ningún momento, ¿no? ¿En qué momento se entera de que Hugo Chávez había presentado su renuncia? Estando yo pues en Fuerte Tiuna ya en la madrugada del 11 para el 12 de abril. ¿Lo llegó a ver en Fuerte Tiuna o no? En ningún momento. Los únicos testigos fueron militares, sus compañeros de armas, actual cardenal Porras y Monseñor Azuaje, que falleció, que fueron los únicos, digamos, no militares que estuvieron en las últimas conversaciones, donde pues se decidió que no salía pues a Chávez a Cuba, sino que se mantendría bajo custodia de la Fuerza Armada. Deplora los lamentables acontecimientos sucedidos en la ciudad capital en el día de ayer. Ante tales hechos, se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. Todos vimos, y creo que infinidad de oportunidades, las declaraciones del general Lucas Rincón en esa noche del 11 de abril hacia el 12 de abril. ¿Existió en algún momento realmente una carta donde Hugo Chávez firmó su renuncia y eso habría marcado alguna diferencia en el proceso? En caso de que no exista esa carta, ¿hubiera generado algún resultado diferente? Es probable que sí, ¿no? Si hubo una carta o no, pues algunos dicen que quizás solo lo sepa Lucas Rincón, ¿no? Okay. Pero si hubo un hecho comunicacional, el informado, el transmitido al país por Lucas Rincón, cuando dijo, pues, el alto mando militar ha solicitado la renuncia, la cual aceptó, etcétera, y ponémosle los cargos a disposiciones de las nuevas autoridades. Ese fue un hecho comunicacional recibido legítimamente por el pueblo venezolano, que no requería ni siquiera una carta de renuncia, porque era un hecho. Sin embargo, es verdad, si hubiera salido quizá a Cuba como estuvo dispuesto, o si hubiera firmado la carta, ¿no? Pues por lo menos se habrían ratificado algunos hechos y en algunos medios militares, digamos, intermedios, pues se quería ver también la carta de renuncia. Pero todo eso pues fue aprovechado también en aquellos momentos para el reflujo de fuerzas que finalmente capitalizó pues el general Baduel, hoy pues tan mal pagado por el propio régimen, ¿no? Lucas Rincón siempre mantuvo de que él fue presionado para dar esa declaración. ¿Tiene algún conocimiento de eso? Pues lo hizo como con absoluta naturalidad, no se veía presionado. Y habló en nombre del alto mando militar. De manera que no tengo ningún elemento de juicio para pensar que no hubiera respondido a una realidad. Hay alguna conjetura o especulación de que todo podría haber sido parte pues, de un autogolpe para tratar luego de purgar elementos pues, que pudieran estar en desacuerdo con el régimen, pero eso no es sino una conjetura. En todo caso, Lucas Rincón sí es un personaje enigmático que luego de haber sido ministro, ¿no? Después del 11 de abril, desapareció y sigue de embajador en Portugal en absoluto pues, silencio hasta el momento actual, durante ya muchos años, ¿no? Llega el 12 de abril, ¿cómo recibe usted el nombramiento presidente por la parte de las Fuerzas Armadas en ese momento en Venezuela? Si hubo en algún momento, porque era usted y Carlos Ortega los que estaban liderando ese proceso, ¿cómo fue la conversación entre ustedes dos también para decidir que fuera usted el que iba a liderar? No entre los dos, ¿no? Realmente yo fui llamado en ese momento, esa madrugada del 12 de abril, a Fuerte Tiuna, a entablar pues, una conversación
con quienes tenían en ese momento el poder, los que habían realmente disentido de las órdenes de Chávez, y ya la renuncia pues estaba anunciada. Entonces el intento pues fue formar ese gobierno de transición para llamar a elecciones prontas, gobierno de transición democrática, breve, para llamar a elecciones y relegitimar los poderes, ¿no? Hubo después inclusive una rectificación del decreto original para que también el Congreso, la Asamblea Nacional, tuviese un papel que señalar en la construcción del futuro. Pero sí destaco que, siendo el objetivo, ¿no?, el de llamar al pueblo, ¿no?, y el pueblo es el depositario, según la Constitución del 99, del poder constituyente originario, a que se expresara en elecciones limpias, sería al fin y al cabo el pueblo el que restablecería plenamente el orden constitucional en el país y definiría el rumbo futuro, ¿no?, en donde, por supuesto, en un proceso electoral limpio, todas las fuerzas políticas podrían haber participado, ¿no? Pero ya esa independencia de los poderes estaba conculcada durante el gobierno de Chávez. ¿Cómo fue el proceso desde que usted asume el cargo de presidente interino, por decirlo así, de la República, y la elaboración de ese decreto? ¿Y siente que ese decreto al final fue lo que le costó No, yo creo que si uno pudiera ver en retrospectiva, probablemente el error mayor fue que algunos se hayan opuesto a la salida de Chávez a Cuba. La salida de Chávez a Cuba habría significado la confirmación del abandono del cargo y de la renuncia, pues, que ya había sido anunciada. El decreto no tuvo sino el objetivo de relegitimar los poderes. Hubo después, repito, en horas posteriores, una cierta rectificación. Pero, por ejemplo, no se eliminaba, como decían algunos, ni la Constitución. Por el contrario, el juramento fue restablecer plenamente la Constitución del 99. Y en segundo lugar, los gobernadores y alcaldes, salvo alguno que se insubordinara contra la transición, permanecían en sus cargos. Es decir, solo habría una reelección presidencial y, o mejor dicho, una nueva elección presidencial y legislativa, ¿no? Pero eso no fue, pues, bien comprendido. Hubo momentos que a manera, pues, de una crisis política, de un tsunami, que fue lo que existió. Pero el tema, lo resumo diciendo, no era una crisis jurídica, sino política, ¿no? Y efectivamente se abría ese brevísimo periodo de facto para salvar la democracia y salvarla de esta tragedia, ¿no? Algunos dicen que tendría que haber asumido Diosdado Cabello. Parte de la crisis política era que no era el personaje. Mírenlo como ha actuado a lo largo de estos años como la persona más radical del régimen, más radical que Chávez y que Maduro. Mucha gente se quedó con la idea de que el decreto fue lo que desencadenó el regreso de Chávez. ¿Cree que fue así o usted sostiene que fue la idea de que no querían enviarlo a Cuba? Eso principalmente lo sostengo, ¿no? En lo del decreto podía haber matices y por eso digo una rectificación de llamar al Parlamento después, horas después, para que la Asamblea Nacional tuviese una participación y una intervención en la definición del futuro, ¿no? Pero lo que sí debo decir es que cuando se producen hechos derivados de la crisis política y del autoritarismo que ya se venía implantando, no podía haber una solución llamada con pinzas de la sucesión, tal como podía preverlo la Constitución, para empezar porque el vicepresidente había desaparecido del mapa, ¿no?, y todo el gobierno, pero además porque sí se requería una relegitimación de los poderes a través de la vía electoral. ¿Siente que mucha gente le dio la espalda después del decreto? Es normal que cuando no se tiene éxito hay algunos que simplemente tratan de achacar culpas a otros, nunca asumir su propia responsabilidad, u otros que tratan de hacer leña del árbol caído. Eso es de la condición humana, ¿no? La victoria tiene muchos amigos, la derrota es huérfana. Así que eso es un dicho de mucho tiempo atrás, de muchos siglos atrás. Y es la verdad, es de la condición humana
que así sea, ¿no? ¿Qué cambiaría ese día, doctor? Pues yo diría fundamentalmente que primero habría sido mejor pues, conformar, por supuesto, una junta de gobierno y no asumir de manera unipersonal la responsabilidad tan grande de conducir una transición, y desde luego habría asegurado pues, que efectivamente la voluntad de la salida de Chávez a Cuba se cumpliera, ¿no? Porque son dos hechos pues, relevantes, ¿no? ¿Sintió miedo por su vida después de los acontecimientos y cuando el Tribunal Supremo de Justicia le revoca la casa por cárcel, la cárcel domiciliaria, que usted toma la decisión de asilarse en la Embajada de Colombia? ¿Temió de que Hugo Chávez no le concediera el salvoconducto? Afortunadamente, pues, se respetó el derecho internacional y una vez pues, que me asilé en la Embajada de Colombia, pues se otorgó el salvoconducto. Pero la verdad es que sí hubo circunstancias en las cuales hubiera podido estar en riesgo mi integridad personal. No me dio miedo, pero hoy constato, por ejemplo, cómo el propio Chávez señaló en alguna oportunidad que ya tenían la persona que me iba a pegar un tiro en Miraflores, ¿no? Uno. Segundo, después de que la Corte de Apelaciones o el Tribunal de Apelaciones me trató de sentenciar sin juicio, y que fue lo que provocó el asilo, pues probablemente por minutos me salvé de que me llevaran a la cárcel de Yare, ¿no? Donde el domingo siguiente a mi asilo en la Embajada de Colombia en Caracas se produjo un motín carcelario, donde cualquiera hubiera podido colocarme un chuzo, como dicen, ¿no? Y bueno, ¿quién fue? Nadie sabe. Como fue en Tobejuna, todos contra uno. Y pues sí, las circunstancias habrían sido riesgosas para mí de no haber optado por la salida o la opción del asilo, ¿no? ¿Cómo es su relación actual con Carlos Ortega? En su momento fue mi primera reunión en Miraflores fue con Carlos Ortega y con el comité ejecutivo de la CTV. Y es más, llegué a plantear que la vicepresidencia ejecutiva fuera ocupada no por Carlos Ortega, sino por el segundo, el vicepresidente, Manuel Cobas, ¿no? No hemos tenido un contacto posterior, fluido, él ha estado en Lima, yo acá, pero por supuesto no es de ninguna incordialidad o enemistad, pese pues a cualquier, digamos, malentendido que pueda haberse generado, que no era sino de establecer y mantener una muy estrecha cooperación en esos pocos meses que iba a durar el gobierno de transición democrática, ¿no? ¿Cómo quiere ser recordado en la historia de Venezuela? No como una persona, como algunos creen, que hubo ambición personal de mi parte. La condición que puse esa madrugada al estamento militar es, primero, anunciar al país que esto no fue buscado por mí. Y en segundo lugar, el restablecimiento total del orden constitucional. De manera que no quiero ser sino recordado como un patriota, porque lo soy, llevo a Venezuela en mi corazón, y sufro de ver precisamente los millones de venezolanos que salen y la destrucción del país, de manera que no tendría ningún otro deseo sino de ser recordado como un venezolano de corazón, como un patriota que desea un país en libertad y en democracia, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, muy amable y gracias por su tiempo. Con mucho gusto, ¿no? Soy Adonis García, los invito a que se suscriban al canal de YouTube de Marco.